forma de los aliens que se ha demostrado en México es una forma que se entiende que es un alien. Que no es una forma rara que dices, ¿puede o no puede ser? Y ahora la duda que se surge después de este titular es ¿noticia cierta o completamente bulo? Pero el hecho de que sean tan pequeños tendría sentido de que no fueran más altos que nosotros, sino todo lo contrario, más pequeños. Se han intentado investigar las formas de la construcción. Es cierto, ¿no? Que llevaron a los mejores ingenieros para intentar hacer las pirámides. Pero también hay grabados que demuestran que los alienígenas ayudaron en todo el tema de la construcción. Bienvenidos al episodio 48, episodio espacial y especial. Especialmente espacial. Especialmente espacial. Porque vamos a hablar del Imperio Romano y de todas sus formas. Y de cómo fue lo mejor que le ha pasado a la Tierra. Y de nuestros pensamientos sobre el Imperio Romano. Justo. Bueno, para bromas, vamos a hablar hoy de los alienígenas. De los aliens, de lo que se entiende por alienígenas hoy en día. O sea, ¿Alienígenas? alienígenas. Y todo esto viene de la noticia que hemos podido ver en México estos días. Sí. De que han encontrado o se han mostrado dos cuerpos de alienígenas de hace 1000 años. Bueno, pero se han enseñado fotos no solo de dos cuerpos. No, se han enseñado presencialmente. No, pero que digo que se ha datado que hay más de 20 cuerpos. Ah, hay más. 20 cuerpos. O sea, nada. solo enseñaron dos, ¿no? ¿Enseñaron o uno? Dos. Sí. Creo Dos, que pero eran como la presentación, ¿no? era, Simplemente. era como el beta tester. Vale. os podrían hacer dos equipos de fútbol de alienígenas. Se podría dar, ¿eh? Ya la liga. Inazuma Eleven. Cuidado a la Sí, Kings sí. League, que se podría jugador especial. Pues no sabía que habían Sí, más no- cuerpos. Es que yo no he visto nada de la noticia. Obviamente ha resonado por todo el mundo Sí. esa noticia. Trending topic. Trending topic mundial, A ver, absoluto. Es normal. Sí, hombre, normal. Obviamente es normal. Pero porque también como la forma de los aliens que se ha demostrado en México es como algo más... Bueno, vamos a hablar de la cultura pop más adelante, pero es una forma que se entiende que es un alien. Que no es una forma rara que dices, ¿puede o no puede Claro, ser? y ahora la duda que se surge después de este titular es ¿noticia cierta O noticia falsa. o completamente bulo? Bueno, es el hombre que ha demostrado esto en la cumbre de... ¿No en la cumbre? No, En el era- Congreso de En México. el Congreso de los Aztecas. De ¿Se México. llama así? Creo que sí, lo he leído. No sé, yo lo de las teclas no. Bueno. O sea, yo en el Congreso, pero no He sé. leído en 20 minutos. Bueno, tenemos noticia para, para vincularlo. Es que era un ufólogo, Sí. ¿es correcta la palabra? Que Es correcto. ¿Es Antonio? Bueno, son las personas que se dedican a investigar todo el tema de aliens, de alienígenas, de ovnis. Y pues se encontraron, bueno, no sabía que eran 20, yo pensaba que eran dos solo, pero bueno. Cuerpos de alienígenas de hace más de 1000 años que se supone que estaban como en una especie de alga que lo que hacía era que conservar los cuerpos y que no generaran ni bacterias ni nada para que los cuerpos se pudieran conservar bien. O sea, lo que se supone es que las propiedades del sitio en el que estaban lo que hacían era que se resecara muchísimo la piel. Y eso hacía que con el tiempo se conservara muy, muy bien. O sea, se momificaron los No, aliens. No, son se mo- momificaron. O sea, literalmente en la rueda de prensa dijo, no están momificados. Sí. O sea, literalmente... Se han conservado así, no tienen. Sí. Porque cuando se modifica algo se le pone como un tipo de. Bueno, un sí, pero tratamiento. una momificación natural ha Sí, sido, o ¿no? sea, que se Como encuentra el cuerpo. Literalmente se encuentra el cuerpo. Sí, o sea, están sin manipular los cuerpos. Vale, o sea, sí. se han encontrado enteros. También ha habido mucho meme. Me ha hecho una vez que he comentado antes a Joey de que salió una foto de los aliens y al lado una foto de Art Attack. En plan, que en cartón piedra se pueden hacer los aliens. yo había visto el alien y que lo cortaban y era una tarta, en verdad. Sí. O alien o tarta. No se ¿Alien sabe. tarta? aún. Pues, ¿queréis que vayamos ya directos al grano? Sí, Al o sea, grano. noticia muy curiosa, muy. Noticia muy curiosa, pero la gente que ha hecho el meme de Art Attack, no quiero sorprenderos, pero tienen razón. A ver, explica. Vale, Desarrolla. ¿qué es, Desarrolla, por favor, ¿qué el es punto. lo típico de Art Attack? Papel maché. Papel maché. Sí. Según los estudios que se han hecho sobre esos aliens, se ha detectado que lo que consideraban piel, estas aliens se encontraron en Perú en el 2016. Ujú. Cuando hizo todo el tema de la investigación Perú, el gobierno de Perú detectó que lo que era piel realmente había sido papel con pegamento sintético. Ah. O sea que a lo mejor sí que era un poco Art Attack. Sí, cartón piedra, un poco el alien, ¿no? Exactamente. Otra vez más, los memes tuvieron razón. Sí, Los Simpsons lo predijeron. Ojalá. posiblemente. Ojalá. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, había como una coincidencia de que no correspondía a ninguna especie en concreto de animal o de bacteria que se hubiese encontrado en el planeta. Eso decían el periodista que fue a desmantelar todo esto en México. Pero la cosa es que se ha encontrado que los estudios que hizo el gobierno de Perú
cuando encontraron las muestras, es que lo que habían hecho era coger huesos de diferentes animales, de una barbaridad de animales, por eso había una parte genética que correspondía, y lo que habían hecho era alterarlos y modificarlos para que tenieran una apariencia humana. O sea, básicamente habían construido unos aliens. Sí. Habían fabricado un alien de mentira, Exacto. de juguete. Vaya, pues Sorprendente la información. sorprendente y no sorprendente al mismo tiempo. Una vez más. Aconsejamos a los oyentes que también se informen, porque a lo mejor Sí. decimos una cosa y después, pues. Y puede no, ser que y se no solo en desmienta. esto, de esta noticia, sino en todo lo que vamos a decir En del todos los podcast. episodios, por Dios. No, y solo lo que digamos en este episodio sobre todo, porque el tema de los aliens es, nuestra opinión es pura conspiración. O sea, no hay nada contrastado. Y lo que podamos pensar nosotros no significa que sea la verdad. Eso es, clarísimamente. Así que este podcast no pueden echar hate. Imposible. Mira, Eso hay que ponerlo en cada clip al inicio. una pantalla. Es nuestra opinión. Comienza el clip. Punto. Pues sí, no. Yo había visto esto de la noticia, no sabía muy bien cómo había tirado. Obviamente el final me lo esperaba, que iba a ser falso. Pero también podemos. Bueno, no sé si hay algo más que comentar de Sí, esta noticia. Tengo más datos ¿Sí? de esta noticia. Ojo. Incluso Iker Jiménez, Ya está, el padre de El- la ufología. tal cual, dijo que la poca gente que conocía todo el tema de los aliens y de los alienígenas y de los ovnis, viendo eso, no tenían que creerse absolutamente nada, porque se veía que era falso a... Se veía como muy alguien de película, ¿no? Muy Es alguien que de. es muy alien de ET. Sí, ¿Sabes? La forma es de ET. Entonces es un poco raro. Pero. era muy chiquito, ¿no? Encima el alien. Creo que era, si no recuerdo mal, como 70 centímetros. Habían dos tipos, 60 y 70 ¿Pero centímetros. tú te crees que un ser de 70 centímetros puede llegar a construir una civilización para llegar aquí? No. Tiene que ser más. Yo me imagino un alien más. Como que da más miedo, ¿sabes? Eso da un poco de. Ya, de o que sea, le puedes te- pegar una patada, ¿Te lo ¿sabes? imaginas Sí. a 1,80 m, musculado? Pero es que todo esto ya lo avanzaremos después, pero el hecho de que sean tan pequeños, entre comillas, si se diera el caso de que existen los aliens tal y como los concebimos nosotros, tendría sentido de que no fueran más altos que nosotros, sino todo lo contrario, más pequeños. Bueno, es todo esto y más lo descubriremos a lo largo del episodio. Para que la Si pagáis el plus el de. podio. No. Pues vamos a empezar un poco con el origen de los aliens o cómo vinieron a la Tierra. No vinieron a la Tierra, pero que se intuye que hay muchas construcciones que se han hecho como en Egipto, Ujú. que las pirámides, pues no se entiende muy bien el método que se hizo para poder construir las Ujú. pirámides, porque son. No sé cuántas pirámides hay ahora mismo. ¿Cuántas pirámides hay en Egipto? Muchas. Buah, no Muchísimas. tengo ni idea. Muchas. ¿Superando las 100? No te puedo decir un número exacto, sé. pero más de Es 3. una burrada. Sí, más de tres. Más de tres más de seguro que dos. hay. Es una burrada de construcciones y que a lo mejor un humano, un conjunto de humanos, era muy difícil que se hicieran. ¿Mm? Y se cree que. Bueno, esto creo que es lo más básico sobre alienígenas. Sí, o sea, no sé si como Pues- civilizaciones antiguas es la primera posible evidencia de que ha habido un contacto Sí. con alguna entidad externa, ¿no? Que haya ayudado a construir. Pero sí es lo más típico de que Es como la las base. pirámides de Egipto las han hecho los alienígenas. Sí, eso y que no se explica el cómo, estando en la otra punta del mundo, en México también aparecían todo el tema de las construcciones que también eran pirámides. Mm. Entonces, ¿cómo se relacionan estos dos sitios estando absolutamente tan lejos y sobre las mismas fechas construyendo el mismo tipo de edificios? Sí, porque ¿Sobre las mismas fechas eran? Sí, ¿no? Por lo que, ¿o no? No estoy tan seguro yo. no bueno, tengo. No quiero dar un dato que sea mentira, así que lo dejo, Elimino esa lo, parte. lo dejo simplemente en que en ambas partes del mundo se estaban haciendo. Vale. Es que, se han intentado investigar las formas de la construcción. En plan, el tema de poner una piedra encima de la otra. Que no sé si es cierto, ¿no? Que llevaron a los mejores ingenieros para intentar hacer las pirámides. Pero también hay grabados que demuestran que los alienígenas ayudaron en todo el tema de la construcción. Claro, la cosa Pero- es que ya no por la magnitud, o sea, ya no por el tipo de construcción, que al fin y al cabo eran bloques que Ujú. se colocaban uno encima de otro, creando una pirámide, sino el problema era la magnitud de esa Del- construcción. No sé cuántos bloques tienen las pirámides de Giza, pero me suena que, no voy a decir el dato exacto, pero más de 100.000, creo que llegaban hasta el millón de bloques. 1.000.000 de bloques de no sé cuántas toneladas cada bloque, una pero burrada. es una locura. Es Sí, una sí, puta sí. locura. Y lo curioso es que se hicieron en muy poco tiempo, en muy pocos años. Porque claro, las construcciones, las pirámides no dejaban de ser mausoleos para los, para Ujú. los faraones. Claro,
el faraón, cuando ya estaba en una edad avanzada, comenzaba a mandar que se construyese la pirámide. Sí, para. Y normalmente, cuando moría el faraón, la pirámide estaba terminada. Ujú. Entonces, no es que digas, joder, se han tirado 400 años construyendo esto. No, es que igual la han hecho en, no sé, 15 años. También te Sí, digo que era 15. una civilización entera concentrada en su único esfuerzo de construir eso. Es decir, si no se juntara una civilización entera a solo cometer una tarea, también evoluciona mucho la velocidad, Sí. la productividad. También había... Pues claro, las pirámides se construyeron pues en el 3000 a.C., las de Giza al menos, si no me equivoco. Estaba la comparación de que... No, en el 3000 o en el 2000. Creo que la comparación era, estamos nosotros tan lejos de Cleopatra como Cleopatra estaba de la construcción de las pirámides. Sí, ahí es O sea, que han pasado tantos años como esa diferencia. De hecho, Cleopatra estaba más cerca del lanzamiento del iPhone que de la construcción de las pirámides. Entonces, Ahí está la loco, diferencia. Sí. Sí. y sí que es verdad que hubo muchos... Habían retos técnicos a superar. Porque ¿cómo puedes subir el último bloque arriba del todo? Porque claro, no vas a construir una rampa gigante porque tiene que ser una rampa kilométrica que como construyes. Y esto ya lo comentamos en un podcast que hay un inventor español que propuso él una forma en la que lo podrían haber hecho con metodología muy simple, muy rupestre, muy De a mano. sí, muy de esa época, de que lo podrían haber recreado perfectamente. Y eran como un sistema de escalonados, Sí. como unos ascensores que iban subiendo por Sí. escalones los bloques. Entonces no tenían que construir rampas gigantes, no tenían que utilizar tal. El tema de cómo los desplazaban, porque claro, las canteras de piedra de donde extraían los bloques estaban a cientos de kilómetros de donde se construía la pirámide. Es que es muy loco. Pero claro, se veía que después pues, habían hecho un montón de canales artificiales Es que de es- agua exacto. para desplazar todos los bloques. O sea, que tiene un porqué detrás. Ojalá hubiese sido bonito de que hubiesen sido los aliens, en plan, hubiese sido curioso. Bueno, no se sabe, a lo mejor. Bueno, oye, déjalo en igual, suspense. lo Déjalo dejamos en en- el aire, ¿no? Pero no sé, hay bastante evidencia ya Sí. en el tema de la construcción. Sí que hay otras construcciones que son un poco más raras, pero no me las he preparado, porque si no, este podcast duraría 18 horas. Bueno, Sería esto da paso a hacer un episodio 2. con un Con cien- ¿no? ¿Cómo era? La ufólogo. Ufólogo. Con un Pues sí. funado. O un científico al menos que Sí. sepa algo del Funado tema. Nosotros. Nosotros, En el claro. episodio. 3 funados. 3 funados. Pero sí, estaría muy guay, ¿eh? Sería muy interesante traer un ufólogo para que Pues nos sí. explicara todo esto. Y yo hablando de esto de las pirámides, lo que he comentado antes de todo el tema de Egipto, hace un par de días me empecé a escuchar un podcast. ¿Puedo dar recomendación? Sí, sí. Puede ser alguna Con recomendación. nombres y apellidos. Vamos a- Etiqueta. El podcast del Worldcast. Sí, el Del- Pedro, Sí. no, Pedro Benito es un jugador de fútbol. No, el Pedro Bermón o no sé cómo Sí, se llama así. El dueño de la pollería. Ujú. Vale, pues tiene un podcast en el que llevó a un hombre que ha estado investigando la existencia de la Atlántida. Sí, pues Ostras. está en Sevilla. ¿Sí? ¿Lo has escuchado tú también el podcast? No, pero ya lo sabía más o menos. Ah, pues sí. Y en ese podcast ¿Cómo? explica cuál podría ser una razón lógica del por qué en México se estaban haciendo ese tipo de construcciones y en Egipto también las había. No voy a profundizar en el Ah. tema porque no soy un experto, pero Hostia, básicamente lo que decía es que en sí misma la Tierra nosotros la concebimos como es ahora, pero antes no era así. Entonces, a lo mejor no todo estaba tan separado y existían terrenos o, por ejemplo, hablaba de un estrecho que a lo mejor ahora no conocemos el estrecho porque todo el tema de Pangea se separó. Y Bueno. bueno, el Pangea es muy anterior, pero Sí. me refiero Bastante. que a lo mejor México ahora está mucho más lejos de lo que estaba antes o que había otro tipo de rutas y que, pues... Había más A ver, conexión. las placas tectónicas se mueven muy lento. Extremadamente lentas. Creo que se mueven a razón de centímetros por año. O sea, no me acabé de escuchar el podcast, pero lo estaba explicando justamente, entonces ya no quería meterme en el tema porque digo, voy a Sí. hablarlo mal, voy a desinformar totalmente. Que le funen a él, no a nosotros. No funar, pero que si alguien quiere enterarse, sobre todo cuando acabe este podcast, se Sí. puede ir a ese a ver un poquito. Esto está empezando a ser lo de te paso la 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 funada. patata caliente. Te paso la funada, ¿sabes? Es Toma. un juego. ¿Pero por de qué? podcast. Si es una No, persona no, que lo no, está no, no. investigando. De No, hecho, que- van a sacar un docu ahora ¿Sí? sobre eso. Sí. Oye, pues me voy a escuchar el episodio ya. Está interesante. Atlántida. Ojito. Ujú. Pues siguiendo con los... También teníamos un dato que dijimos en un episodio anterior, que recomendamos ver desde el episodio 1 para que encuentren el dato. Sí. Sí, pero es el tema de la velocidad de la luz que coincide... Bueno, lo sabe mejor el dato. Sí, voy a intentar explicarlo. La verdad es que no me acuerdo tan bien como lo expliqué en su momento,
Pero bueno, las bases son Las bases son las mismas. son las mismas. Y es que si coges la velocidad de la luz, el número exacto, número por número, y lo traspasas de decimal a sexagesimal... No, bueno, lo traspasas de tipo de número, lo conviertes en coordenadas de la Tierra. Coincide o con la latitud o con la longitud, es que ahora mismo no lo recuerdo, con justo las pirámides de Egipto. Que es curioso. Sí, y a mí cuando me dieron ese dato en el podcast me volví loco, ¿eh? Ujú. O sea, Bastante loco. es que es muy loco que coincidan estas dos cosas. Sí, Eso da- sí que es verdad que en ese, bueno, cuando se subió el clip y tal, se especificó abajo de que, claro, solo coincide con una de las dos, o con la Sí. longitud o con la latitud, que creo que era con la longitud. Seguro que le falla. Seguro que le falla. Era 50-50. 50-50 y seguro que es la otra. otra. Bueno, la vertical, digamos, Sí. ¿vale? La que va del polo norte al polo sur. Entonces, sí que es verdad pues que esas coordenadas, si no especificas la otra coordenada, pues puede ser en cualquier punto Ya. de todo el eje. Pero bueno, Pero- aún así que coincida, Claro, el dato curioso está ahí. Ya es loco. es curioso, es curioso. Bastante loco. Pues sí. Pues sí, la verdad es que sí. Y... Yo si queréis puedo tirar una data de el origen, no de los aliens, pero sí de los ovnis, de los objetos volantes no identificados. Ojo, cuidado. Y Ojo que... tengo que sacar la información porque no quiero cagarla, pero tengo el origen del primer avistamiento y de el por qué se le conoce como platillos volantes y no de otra manera. Y todo esto viene porque en el junio de 1947 un buen hombre llamado Kenneth Arnold, él iba manejando su avioneta tranquilamente y avistó lo que él notificó como 9 aparatos volantes en formación. Y él, cuando testificó, le puso el nombre de platos lanzados contra el agua. Eso es lo que dijo él que había visto. Y entonces los periódicos aprovecharon para llamarlo platillos volantes. Y a partir de entonces siempre se ha llamado así. Anda. Curioso, también me explicaste un día en el gimnasio todo el tema de Alemania, que también lo hemos explicado. Esto ya está empezando a ser... Ya lo hemos explicado en un podcast. No, pero eso no lo llegamos a explicar. No, eso lo explicó fuera de cámaras. Eso lo expliqué fuera de te lo he cámaras. dicho antes. Sí, cierto. Lo expliqué fuera de cámaras porque dije, esto, cuando hagamos un podcast sobre aliens, puede estar bien interesante. No me lo he preparado, pero lo que decían es, hablamos de todo el tema de Mengele. Sí, referenciado a ese episodio. Sí, que básicamente era el doctor al que le dejaron banda ancha para que pudiera hacer cualquier tipo de experimento y tenía como un fetiche muy raro con hacer experimentos con gemelos, niños pequeños, siameses y personas con malformaciones. Entonces, la teoría que había con lo que en Estados Unidos habían encontrado como alienígenas en ese momento es que Alemania se juntó con Rusia justo antes de que cayera Alemania, la Alemania nazi, y pactaron el lanzar un cohete o una avioneta para Estados Unidos que no la pudiesen detectar. Para que no la pudiesen detectar, esta avioneta tenía que ser muy pequeña. Este misil o cohete, por así decirlo. ¿Qué puede caber en un misil muy pequeño? Un niño. Ujú. ¿Qué pasa? Que, como dijimos, algunos de los experimentos que se caracterizaban a Mengele y que podían dar explicación a lo que ahora mismo concebimos como un alien es inyectar tinta en los ojos, cambiar los órganos de sitio. Luego también eso no lo dijimos en el podcast, pero se ha detectado que en muchísimas culturas, por ejemplo, puede ser en Latinoamérica o sí, en Latinoamérica y había en más zonas, pero que había una práctica que es una aberración hoy en día, pero que lo que se hacía era modificar los cuerpos, por ejemplo, de los niños para que los cerebros fueran más grandes. O, por ejemplo, a las geishas se le deformaban, lo que se hacía es deformarle los pies para que fueran más estéticos y le cabieran más en los zapatos. Y entonces esto puede dar un poco de explicación a la que hoy en día se entiende como un alien, porque eran precisamente cuerpos pequeños, cerebro muy grande, ojos grandes y dilatados, que eran los experimentos que había hecho Mengele, y un poco eso. Y por eso tienen también, o lo concebimos como con forma humana, porque no dejaban de ser niños con malformaciones. Es loco, ¿eh? Es igual que, bueno, es todo el tema de los Minions que también tienen un pasado ta- oscuro. Mm. También, pero eso ya es otra banda, Mm. la verdad. Sí, eso creo que sí que se comentó. Sí, eso ya lo hemos dicho. Sí. Siempre, sí. Sí, joder. Todo se hila. Es que Todo. últimamente estoy diciendo la frase, dice, esto ya lo he hablado en un podcast. Te lo juro. Pero, Yo también lo digo últimamente. pero digo, es que Esto se ha llevamos comentado. 50 episodios y ¿Y ya no hay más? es que no hay más... Y ahora, aprovechando un poco que podemos hilarlo con el tema de la Alemania nazi,
podemos hablar un poco cómo se ven los alienígenas desde la parte de la ciencia. ¿Vale? De ciencia. Que once de ciencia. Y hay una paradoja que puedes explicármela, Tony. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Me puedes decir, por favor, el nombre? Paradoja de Fermi. Vale, pues la paradoja de Fermi básicamente es la afirmación esta de que hay más estrellas que granos de arena en el mar, es cierta. Entonces, se entiende que hay una gran cantidad, muchísimas estrellas, y también, como hay tantas estrellas, hay cientos y miles y millones de planetas que orbitan en esas estrellas. Entonces, lo que dice Fermi, la paradoja, que es un poco pesimista, es que sabiendo esa probabilidad, hace, bueno, que hay, aunque sea muy baja, al haber tantas, existe la probabilidad de que en algún momento haya cientos de posibles planetas con vida inteligente. Y lo que dice la paradoja es, si eso es así, ¿por qué nunca hemos tenido señales de fuera, de otras? Y entonces hay dos posibilidades que hace esta paradoja. Es una, o la Tierra, por ejemplo, tiene 4.000 millones de años ahora mismo y se data que va a durar otros 1.000 millones de años. Entonces, lo que pasa es que en estos 1.000 millones de años, lo que los científicos han visto es que el Sol se comerá la Tierra y acabará con ella, haciendo imposible la vida. Entonces, lo que dice la paradoja es que es posible que en otros planetas, cuando se haya dado el fenómeno de surgir esta vida inteligente, ese planeta ya haya llegado demasiado tarde y no sea habitable. Y luego existe la otra probabilidad, que si sale esa nos tendríamos que empezar a preocupar nosotros, que es que sí que hay vida inteligente, estos seres han desarrollado tanto la tecnología como la ciencia para poder comunicarse con otros países o estrellas, hay países, planetas o estrellas, pero esa propia ciencia y tecnología les ha hecho destruirse a sí mismos. Es decir, si lo pasamos a nosotros, a la Tierra, nosotros ahora mismo estamos en un periodo de desarrollo científico, de lanzar cohetes, de comunicarnos con otros planetas, de lanzar robots para ver en Marte si existe vida o no y demás. Pues que esa mala gestión de la tecnología haga que destrocemos nosotros el planeta antes de tiempo y que no nos permita poder comunicarnos o llegar a encontrar esos planetas. Y lo que dicen los científicos básicamente es que eso ya es así, porque la mala gestión, por ejemplo, los científicos hablan de que nos tenemos que enfrentar a una crisis climática. Entonces, posiblemente, y según esta paradoja, no lleguemos a esos 1.000 millones que le queda a la Tierra. O sea, es que ni una ni la otra no nos salvamos. También te digo que esta teoría o paradoja está vista mucho como desde el ombligo, es decir, desde la visión que los humanos tenemos respecto al mundo. Porque tú no puedes pensar, a lo mejor si existieran seres inteligentes en otra parte, posiblemente tengan una concepción muy diferente a la nuestra. Sí, pero sí. tú no puedes pensar así, en plan, tu concepción es la que es. Es lo que ves a día de hoy y de que tienes información. Porque también se han detectado. Es como que vida en otros planetas, pero llegan a ser bacterias, no llegan a ser como tal humanos o cuerpos físicos. Yo creo que lo que se ha detectado es que es posible la vida, Sí. pero no sé hasta qué punto se ha detectado vida. Dando pinceladas a esto, por ejemplo, en lo que es la Vía Láctea, un dato conservador es que hay aproximadamente unos 300 millones de planetas terrestres, es decir, que se asemejan a la Tierra. Esto no significa que cumplan las condiciones de vida, que es muy diferente, sino simplemente que son planetas rocosos, que están en una estrella más o menos igual que la nuestra. Entonces, la conservadora son 300 millones de planetas. La no conservadora son 6.000 millones de planetas. Entonces, de estos sí que es verdad que hay una estimación que han hecho los científicos y es que 60 planetas son muy, muy, muy parecidos a la Tierra. Atmósfera igual, agua, todo. O sea, muy parecido. Tamaño, hay unos ciertos índices que se tienen que ir cumpliendo, que van de 0 a 1 o de -1 a 1. Entonces, la Tierra, está más cerca o sea, la Tierra es el 1, ¿vale? Entonces, contra más cerca quedas del 1, pues mejor. Y de toda la lista que hay, que es una lista muy grande, unos 60, se acercan muchísimo, muchísimo al 1. ¿Vale? O sea, son planetas en los que se puede haber desarrollado vida tal y como nosotros la conocemos. Claro. Pero esos planetas están a billones de kilómetros. Muy lejos. De kilómetros seguro. De hecho,
Lo que pasa es que, por ejemplo, una de las teorías que hay, una de las hipótesis que hay sobre la mesa, es, acompañando estas que ha dicho Tony, es que nosotros, como civilización inteligente al punto que podemos considerar ahora inteligente, llevamos muy poco tiempo sobre el mapa. Llevamos muy pocos años sobre el mapa. De hecho, hasta hace 100 años la humanidad no estaba emitiendo ningún tipo de información fuera del planeta. Hace 100 años pues ya se comenzó con el tema de toda la radio, que claro, ya son cosas detectables por otros planetas. Sí. ¿Qué pasa? Como hace tan poco que estamos emitiendo esa información, el círculo de planetas o de sitios donde se haya desarrollado vida inteligente que nos hayan podido detectar se hace muy, muy, muy pequeño. Porque claro, hay una constante universal que es la velocidad de la luz. Nada puede ir más rápido. Entonces, se puede haber hecho, o sea, se ha calculado un perímetro, un perímetro de, bueno, un radio, mejor dicho, de unos 50 años luz, en los cuales ha llegado nuestra información a los puntos exteriores desde aquí, desde la Tierra. Entonces, claro, el número de planetas baja un montón. Claro. Entonces ya es mucho más difícil que una civilización esté dentro de ese radio y nos haya podido, pues, al menos contactar. O sea, los 50 años luz creo que es contactar y poder enviar un mensaje de vuelta. Porque claro, si nos contacta pero no envía nada, si, pues si recibe la información y dice, no existen para nosotros. Claro. Espero que no nos dejen doble check. Esperemos. Y sí, y hay otras ecuaciones, como por ejemplo la ecuación de Drake, que también es muy famosa, que es para decir cuántos planetas son como la Tierra y tal. Y hay bastante teoría y hipótesis por descubrir ahí. Y todo el tema de la astrología y eso pues, lo van estudiando. Sí, que esto es lo que... Astronomía, una astrología. Es o sea, todo el tema de alienígenas y demás se distingue en diferentes disciplinas. No disciplinas, sino que hay diferentes típicos de investigador. O sea, yo por lo que he visto hay, por un lado, los ufólogos, que es lo que hemos comentado antes, que es todo el tema de los científicos que son como, dentro de que no están aceptados por la ciencia, son los que más se adaptan al término científico y son procientíficos. Luego encontramos otros investigadores que se desentienden totalmente de la ciencia y es más conspiranoico. Y luego había un tercero que era como una mezcla entre los dos. Que se podía decir que para algunas cosas sí que apoyaban la parte científica, pero para otras partes pues daban razones que no estaban basadas en absolutamente nada. Y esto pasa también un poco con como los científicos que creen en Dios. Sí. Porque también están como los tres bandos, ¿no? Los científicos que creen en Dios, los que no creen en Dios y los que están ahí un poco en el punto intermedio de, que serían los agnósticos. Sí, los de ni confirmo ni desmiento. Sí, no puedo confirmarlo porque no tengo las herramientas para confirmarlo. Pues sería como ese balance, ¿no? Esa afirmación ha sido increíble, yo, güey. Ojo. Vamos a hablar de la NASA. La NASA. Se pone en el tablero. Precisamente, bueno, para poner en contexto, la NASA ha estado realizando un estudio durante 15 meses, que a todo esto ha venido la noticia de México, en la que ha estado investigando todo el tema de los ovnis, de los objetos volantes no identificados, que por cierto, le han cambiado el nombre, ahora se llaman UAP. UAP. Uy, me suena de algo. Sí. De nada. Para poder darles una explicación. Sí. Y de todos los que han investigado, dicen que han podido darle respuesta a la gran mayoría. Al 98%. No sé porcentaje. Pero, y hay unos cuantos que no han podido darle esa explicación, pero exactamente por lo que has dicho tú, porque no tienen las herramientas ni la tecnología suficientemente desarrollada como para darle una respuesta lógica. De hecho, la NASA ha salido bueno, no sé si es la NASA, el FBI, que ha llegado a enseñar fotografías de objetos voladores no identificados y explicar que podrían llegar a ser ovnis. Bueno, porque es la definición. Pero no sé si sacaron 2 o 3 fotografías de aviones muy raros que la gente llega a pensar que son ovnis o vida extraterrestre. Aquí también se malinterpretaba un poco la palabra, porque ovni es objeto volante no puede identificado. ser cualquier cosa, puede ser un pájaro. Puede ser un pájaro, puede ser un avión, puede ser Superman volando. Pero la gente lo tiene identificado a que es un alien. Sí, muchas veces lo que pasaba era igual drones militares, que son drones grandes. Y claro, aquí después ya lo hablaremos, el tema del Área 51 y todo eso, pero claro, hay mucha tecnología humana que nos ha enseñado.
por Y que motivos están haciendo obvios, pruebas. y que se están haciendo pruebas. Entonces, si un granjero de Massachusetts, no sé si hay muchas granjas en Tampoco. Massachusetts, De Texas. Yo en creo Texas, que sí. Esperemos que sí. en Nevada, que bueno, no hay granjas porque es un desierto, pero si un pavo random en Nevada ve una cosa volando, que no sabe qué es, que no puede identificar como un avión porque nunca ha visto algo así, Ujú. pues joder, va a ser un ovni, porque no saben qué es, no pueden clasificarlo, que ahí es donde después los estados es cuando tiran la mierda un poco para los lados para que no investiguen más. Tal Sí, cual. sí, sí. Pero fuentes más fiables como la NASA, pues, o al menos que son más públicas. De hecho, le hemos estado hablando antes, que hubo un granjero que vio un avistamiento de un ovni, un objeto volador no identificado, y que estuvo dando unas declaraciones, no sé si en el pueblo, en la ciudad, y tenía mucho público, en plan, esto es un ovni, y a los 2 o 3 días se vio que ha confirmado gente que fue el FBI a verlo a casa, y no sé si le ofreció dinero o qué le ofreció, y cambió totalmente la La versión. versión. Porque además creo que tenía algún tipo de el platillo volante o lo que fuera, que no era un platillo volante, bueno, a lo mejor era un dron, que se había desprendido y había caído en su granja. Entonces, como tenía las pruebas físicas, y a los 3 días fue el FBI o el cuerpo especial que fuera, se llevó las pruebas y a lo mejor le dejó un par de millones en la mesa y desmintió al granjero todo lo que había dicho. O eso, o una amenaza y el hombre Yo tranquilamente. creo que también una amenaza en esos casos a lo mejor funciona más que... Yo creo que el problema aquí, y es donde entran ya todo el tema de conspiraciones, dentro de las propias conspiraciones que ya podremos haber dicho, es que el secretismo que tienen con estas cosas es lo que hace fantasear a la gente. Sí, es que Si fuesen más abiertos, pues no habría todos estos problemas de, ha ido el FBI. Y no solo eso, sino que lo que nos hace especial al ser humano es la curiosidad. En plan, es lo que nos ha hecho ser lo que somos hoy en día. Que avancemos también. O sea, que Sí, avancemos sí, es exacto. pura Pero curiosidad. que en sí uno de los puntos fuertes que tiene la humanidad es la curiosidad, el querer saber más. Sino porque se iban a levantar y iban a profundizar cuando descubrieron el fuego Sí. o profundizar en todo el tema de Egipto. ¿Por qué? Se podía haber quedado así, que nadie investigara y para adelante. Entonces, a lo mejor es el hecho de tener que dar una explicación a todo. En plan, ¿por qué? Lo que hemos comentado. ¿Por qué si nosotros existimos, por qué no existe más? Sí, y de hecho es eso, en plan, todo el tema del Área 51 y todo lo que ha pasado es como, te digo, o sea, no es como que te digo un poco, sino la gente intuye un poco, pero el gobierno no desmiente ni afirma nada. Entonces, es como, no sé, es como un chisme, pero es como esa pizca que hace que despierte toda la curiosidad del ser humano y haga películas, todo lo que está rodeado del Área 51 de forma comercial. Son museos, cafeterías, hay un montón de... Sí, sí, sí. Es como está todo masificado por esa cosa. Y que esto, lo voy a comentar, yo creo que es bastante obvio, y es que, claro, hay mucho secretismo con el Área 51, que habrá dentro, no sé qué. A ver. El área, o sea, si Estados Unidos o el gobierno que sea quiere que no se sepa algo, no se va a saber nunca. Ni el área. Es decir, si el Área 51 está ahí y se sabe dónde está, Es porque ahí no es tan importante. es porque no es tan importante. Es decir, por ejemplo, con lo que, aprovechando que hace no mucho salió la película de Oppenheimer y tal, si consiguieron hacer un complejo con no sé cuántos científicos en mitad de los Álamos, en Nuevo México, donde explotaron Una bomba atómica. una bomba atómica y nadie se enteró, ¿cómo no van a hacer pruebas o experimentos en otro lado que no se sabrán dónde están? Puede estar en el sitio que ellos le apetezca, literalmente, pueden montarlo donde quieran y no se va a saber nunca. O no hasta que ellos quieran. Sí. Entonces, el Área 51 es más algo comercial ya, donde algo Sí. de centrar la atención ahí porque igual ahí no hay nada. Exacto. O sea, Sí. será una Es un base, muñeco- es una base militar. Es un muñeco de paja, literalmente, que está puesto ahí para que la gente vea. Y enlazando un poco con eso, recordemos lo que pasó hace unos años del grupo de personas De los Narutos. en los... Sí, que literalmente salieron Iban en la corriendo tele como Naruto. O sea que lo que pasó para la gente que no lo sepa es que una persona, como meme, porque no lo hizo a propósito, bueno, a lo mejor dice que no lo hizo a propósito porque hubo algo detrás, que también puede ser. Creó como un evento en Facebook para que la gente se apuntara para ir como a invadir al área 51. Sí. Un raideo. Para Sí. poder descubrir lo que había dentro realmente. Y que se apuntaron 2 millones de personas. Sí, sí. A ver, luego no se presentaron. No, no ¿eh? se presentaron, pero es como algo gracioso de, coño, 2 millones de personas, el gobierno se asustó un poco, pero después creo que fueron, no sé si fueron 1000 o 1000 y algo Ni idea. personas a hacer un poco de fiesta allí,
Porque nadie se atrevió a entrar. Creo que una mujer se atrevió a dar como 3 pasos Y salió. y después retrocedió. Hombre, son zonas militares de alta seguridad. Yo Sí, creo sí, que sí. tienen permiso para disparar y... Sí. No, y encima hay un cartel que lo pone en plan, Sí. si pasas esta zona, esto es zona militar y te pueden disparar perfectamente. Y a lo mejor nos confundimos con un jabalí. Sí, y no pasa nada. También es que hay, no sé si os acordáis, pero que esto es muy famoso, que hay como un todoterreno que vigila como la entrada. Sí, bueno, uno no, hay unos cuantos. O sea, pero hay uno que casi siempre está en el mismo sitio que vigila la entrada. Y creo que ese es el que te mete el tiro, si pasas ya directamente. Who knows? Who knows? Puede ser. Habrá que ir a Ahora probarlo. quiero probarlo allí en la puerta grabando un podcast. Sí, pero es bastante... Molaría hacer algún vídeo. Esto ya es para el futuro. 1000 likes si nos presentamos en el área 51. Pero, o sea, todo el tema de museos, toda la gente que ha estado a los alrededores y todo lo que se sabe por el área. Pero creo que yo estoy con Joey y creo que Tony también, que ese es un muñeco de paja que le han puesto ahí para que la gente... A lo mejor sale un poco de información, la gente se entretenido yendo ahí porque dicen, uy, está aquí, se puede ir de forma presencial, pero que ahí no hay nada. O sea, yo solo digo que si en algún momento lo hubo, Ya no al lo hay. volverse tan famoso, ya te digo que allí no está. Y lo gracioso es que dentro de esa área, si vas con el Google Maps, te cambia el icono, en plan del cursor, y te sale un muñequito de un alien dentro de la zona. Pero es algo gracioso. Es que Internal el simple, joke hecho de Google. el simple hecho de que ya esté fotografiado por Google Sí, es como es que no. O sea, no. Bueno, pero creo que está enterrada, ¿no? Sí, La sí, base. pero independientemente. Sí, Imagínate que pasa de repente el dron de Google y capta un portón abierto. No, pero da igual, No, eso lo Creo que no pueden pasar capan. drones por ahí. Es igual que en Corea del Sur, que lo tiene muy capado por Corea del Norte, y que todo el tema de bases militares y todo lo que tenga que ver con el gobierno, lo tienen, desde Google Maps lo tienen falseado. ¿Sabes? Ah, Está puede ser como, también. tienen como, por decirlo así, un Photoshop raro, una máscara, Sí, o que hace que- un que- 3D. a lo sí, mejor. que esa zona sea como hierba, ¿sabes? O sea, o bosque. que Bueno, no hay y nada. de hecho, hasta no hace mucho ahora juraría que ya está en Alemania, en Google Maps, tú no podías poner el Street View. No te dejaba. O sea, no existía. Veías el mapa del Street View de Europa, todo azul, por las calles que puedes colocar. Y Alemania Y vacío. Alemania, vacío. No se podía poner. Hostia, ¿y eso? Por leyes de privacidad. Ah, bueno, sí, es que, Ahora creo que sí que se puede. No estoy muy seguro, pero me suena que ya se puede. es que las leyes europeas, todo el tema de privacidad, están Ya, muy... pero o sea, lo que no es lógico es que. Sí, Solo las leyes- Alemania. Claro, solo Alemania. Bueno, a lo mejor es el gobierno de Alemania. Sí, Que tiene estaría esas más normas. estricto en eso. Puede ser. Pero Pues- también, enlazándolo un poco, podemos llegar al tema de las granjas y de las simbologías que se han encontrado en los campos. ¿No estarás hablando de los agroglifos? Obvio. Agroglifos. No he dicho la palabra Agroglifos. para dejártela a ti. Justo. ¿Quieres explicarlo tú? Yo tengo muy poca información de esto. Es lo típico que conocemos de todo el mundo, de campos de maíz, por decir algo. Sí, sí, son maíz. O sea, lo típico era campos de maíz y algo así. Trigo. Sí, pues son campos donde se encuentran normalmente de la noche a la mañana, porque Exacto. son espontáneos, glifos, marcas, dibujos, patrones, símbolos, como queráis denominarlo. No solo son en campos. Juraría que en algún lugar de Latinoamérica, como si fuese chiquita Latinoamérica, Sí, en nada. algún lugar de Latinoamérica hay un sitio, una meseta muy elevada, no sé si por la zona de Perú o algún sitio así, donde hay glifos también gigantes, pero bueno, que ya se sabe que se lo hicieron las civilizaciones antiguas y tal. Vale. Pero bueno, que no solo es los campos. El campo de cultivo es lo que te viene más a la cabeza porque es lo que más se ha explotado en la cultura cinematográfica, como después ya comentaremos. Y bueno, esas son marcas. Yo solo tengo el dato de que el primer agroglifo detectado fue en el 22 de agosto de 1678, Sí, sí. Hostia, ¿eh? No, donde se hizo un folleto de un demonio cortando un campo con un serio? patrón, con una forma, que se llamaba The Mowing Devil. Y claro, podría haber sido un demonio o podría haber sido un alienígena. Que ellos interpretaran como un demonio. O también la otra versión que vamos a explicar es una persona que estaba muy aburrida También. Sí. y que se dedica a hacer eso sus tardes libres. Me quedo con la primera. Sí, prefiero que sea el The Mowing Devil. Cuando no te funciona el Fortnite, Sí, justo. pues aptas por hacer Pues sí. el tema de la simbología. Básicamente los agroglifos son eso, es lo que ha explicado Joey. Y yo, preparándome este podcast, digo, claro, Y sí. si no existen, ¿cómo explicamos al pobre granjero tejano que se ha quedado sin medio campo y con una mandala en medio? Claro. Y básicamente la explicación lógica que se le da es que suele ser la gente que va, lo corta y se va para su casa. También te digo que las dimensiones que suelen tener las simbologías
o sea, la forma del aeroglifo. Agroglifo. Es que Agro. Agro de campo, Agro. glifo de glifo. glifo. Es que no me atrevo a decir la palabra Es griega. griega. Sí. Pues que es muy grande. Y, ¿sabes? Llegarlo a hacer a la perfección Ojo. de que te salga bien las proporciones y todo, tiene que ser algo complejo. La cosa está en que se da el caso de como dos de los mayores defensores de que habían sido alienígenas, todo el tema de agroglifos, estuvieron durante años diciendo que habían sido los alienígenas. A ellos les había pasado, o ellos habían visto uno y defendían que habían sido los alienígenas, y años después reconocieron que habían sido ellos los que lo hicieron y explicaron el método. Y era se ataban como a las piernas, como unos alambres, y entonces mientras iban andando se iban haciendo las formas perfectas de los círculos. Pero para verlo en perspectiva desde arriba, ¿sabes lo que me refiero? Desde un Sí. plano cenital, por así decirlo, del cielo, para que salga bien las dimensiones. Ojo. O sea, hay un Sí, la verdad trabajo. es que están muy bien hechos. O sea- Obviamente aquí entra no se han hecho de la noche a la mañana. Seguramente se han hecho con más tiempo Sí. o con un equipo de personas bastante grande. Sí, también Y puede aquí ser. entra el hecho de que un granjero en Texas no tiene una hectárea de campo. Tiene 27. Tiene 50.000. Bueno, 50.000 no, pero tiene muchísimas Sí, hectáreas. sí, sí. Y obviamente todo no está controlado. Obviamente. Igual hay alguna. Pues no habrán agroglifos que se habrán pillado a la gente haciéndolos en directo. Seguro. Y claro, no habrá llegado nada o habrá salido como noticia en el pueblo de turno O que no diciendo unos vándalos han... Exacto, y no habrá salido como un agroglifo porque no lo habían hecho todavía. Sería unos chavales haciendo una perrada en un campo y a lo mejor se pensaba que estaban robando mazorcas. Claro. Y estaban ahí intentando hacerse los aliens. Y a lo mejor lo que ponían después es una tienda en medio de la granja, como merch de aliens Sí. y todo. A lo mejor es la táctica publicitaria de. No lo creo, ¿eh? Hostia, pues. Para pensar, a lo mejor tenemos que empezar a comprar una granja. Sí. Pero también hilándolo un poco con esto, donde hemos visto más aeroglifos. Agroglifos. No voy a decir otra palabra más. Es en todo el tema de la cultura pop y las películas. Sí. Sí. Que es donde han salido más famosos, por así decirlo. También, donde detecto yo, a lo mejor más personalmente, es en películas de miedo de aliens. Bueno, Alien, literalmente. Sí. Por eso, entonces podríamos hablar un poco de todo el tema de la cultura pop y cómo la gente tiene romantizado el tema de los aliens. No sé si he romantizado la palabra, ¿eh? Bueno, idealizado. Hay Tampoco. gente que lo tiene romantizado. Hay gente que desea que les haga. Los alienígenas como tal. A ver, si existen o si hay alguna civilización inteligente, interesante es. Interesante de cojones. Yo lo que no entiendo es que si hay una civilización tan avanzada tecnológicamente como para llegar a un planeta presuntamente a millones de años luz o a cientos de años luz de su sitio de origen, vienen aquí, te hacen un agroglifo y se dan la vuelta. Ya no tiene. No, O sea, es como lo que hablábamos en el podcast de las conspiraciones, un poco, de por qué dejar miguitas de pan y después no hacer nada, ¿no? Ya. Es como un poco Hostia, raro. ¿Y si la simbología que dejan es en plan es atacar el planeta? Que se ve desde el espacio o desde una altura más prominente. Y es como un atacar o no atacar. ¿Sabes? Como Yo creo que si tienen la tecnología suficiente como para haber llegado aquí, no creo que dependan de hacer un símbolo en un campo de cultivo en el cual a los 3 meses va a volver a haber maíz. Entonces, no sé, es un poco raro. Es como muestras de arte, igual son artistas Puede ser. los O alienígenas. sea, y que el mundo es literalmente su lienzo. Sí, podría ser. Y solo utilizan una parte. Y ya está. Y después la cara oculta de la luna está toda llena de agroglifos. Pero bueno, de glifos, ¿no? Porque agro no hay ahí. Sí. Hombre, Bueno, buenos lunares tiene. Dato, sí. dato curioso, cuando se empezó a detectar, cuando pudieron ver la luna y todo, en plan, hace un montón de años, un montón de años, todo el tema de las partes más oscuras, la luna es azul, por así decirlo, no es azul del todo, pero tiene partes más oscuras, Grisácea. sí. grisácea. Se pensaban que eran mares. Bueno, albergaron agua, ¿no? En un momento la luna. Se Creo. pensaban que ¿O eran no? mares y que las zonas más claras eran las partes de tierra. Podría ser. Bueno, sí. El pensamiento, El pensamiento de la época del era mesopotámico que lo vio. Porque no. Pero sí, hablando un poco de la cultura de los alienígenas y cómo los representamos, siempre los representamos muy iguales, ¿no?
El típico Sí. alienígena chiquitito con la cabeza grande, como has dicho Exacto. antes, de los nazis. Muchas veces son verdes, también por algún motivo. Sí, cierto. En la mayoría de casos, después varían un poco. Y a mí lo que me hace plantear esto es, nosotros humanizamos muchísimo a los alienígenas. 100%. Supongo que, pues para hacer una forma que se asemejen, que no sea una forma muy compleja, sobre todo en las películas, para que no se tengan que comer Exacto. mucho la cabeza. O sea, literalmente en el tema de las películas se hace de manera que se parezca al ser humano porque a nivel de complejidad es mucho menor que fumarte aquí lo que tengas que hacer. Y ahora, todavía que tenemos la tecnología, por si te quieres currar un CGI de la hostia o te quieres currar un 3D de la hostia, lo puedes hacer. Y también, esto lo estoy estudiando ahora en clase, que es todo el tema de para que no te estés haciendo preguntas todo el rato de por qué es así. ¿Sabes? Si lo tienes como una simbología un poco más humana, que el alien tiene la forma, tiene 2 piernas, tiene 2 brazos y después lo que tenga, pues lo asemejas de que, vale, esto puede llegar a pasar. Sí, Y lo hace la referencia como humana. Antropomorfo más DLCs. Claro, Es ¿sabes? Sí. más cola, más lo que sea. Sí, pero es que si no te vas a estar preguntando toda la película, ¿por qué es así? Y ¿Sabes? también- ¿De dónde sale eso? ¿Por qué funciona? ¿De dónde sale ese brazo y por qué lo tienen así? Y también lo que se hace es ponerle facciones humanas para que empatices más con él. Pues claro, porque pero- si no tiene una boca y no habla Y aquí- y no tiene unos ojos. Y aquí la cosa es que, claro, si el alienígena no tiene por qué ser como nosotros, que obviamente dentro de todas las posibilidades que hay de que haya una raza alienígena que exista, claro, no van a ser personas, no van a ser humanos, no van a ser... Posiblemente no vas a... Bueno, posiblemente no, seguramente no van a ser como se lo imagina Hollywood. Ujú. Entonces, si no tienen que ser como nosotros, también es verdad el por qué tienen que haber crecido en un planeta donde sea habitable. Claro, es habitable según nuestros estándares de vida. Es lo que he dicho ya antes, que lo de la paradoja de Fermi. Fermi, nunca me acuerdo del de esto, está visto muy desde el conocimiento que nosotros tenemos sobre la ciencia, pero que no tiene por qué ser así. Claro. Si en una puede existir por motivos A o por motivos B, de que una civilización se haya desarrollado en un planeta donde, pues igual no que haya atmósfera, pero que sea de muy baja la atmósfera, o que no tiene por qué ser como una copia de la Tierra. Porque, a ver, si copiamos la Tierra exactamente, control C, control V, y la pegamos, obviamente la vida que se va a generar, si se genera vida, que también es una es una cadena de, de casualidades. Causalidades y casualidades. No tiene por qué volver a generarse la vida exactamente igual. Claro. Al final no deja de ser eso, una sucesión de... ¿Por qué los, yo qué sé, los dinosaurios no están? Pues porque cayó un meteorito y sobrevivió cierta parte de la vida, ¿no? Entonces, hay que tener un poco la mente outside the box y pensar de que, pues, oye, igual no son así, igual es una masa antropomorfa Puede ser. de tentáculos. A lo mejor es como el Dito de Pokémon, ¿sabes? Lo, Que está- es, lo iba a decir es justamente. una a lo mejor es gelatina, Dito ¿sabes? Sí. y que Podría se ser. copia. Lo bueno de la humanidad es que tiene muchas películas y tiene muchos conceptos diferentes de cómo pueden ser los aliens. Y es muy gracioso ver las diferencias de cómo piensa una mente humana. Porque pueden hacer una película como E.T., que es de las más famosas, o después a lo mejor te puede salir un alien como Paul, ¿sabes? Sí. La película de comedia. Ujú. Borracho. Borracho totalmente. Y después hay 1.000.000 de películas diferentes donde los aliens tienen como la misma forma, varían un poco, porque entre E.T. y Paul hay una variación, pero como la visión que tienen los creadores de los aliens es muy diferente. Y la misión que vienen a la Tierra también es. Sí. Porque hay gente que viene... Bueno, la mayoría vienen a invadirla. O a buscar a alguien que se la han dejado aquí por error. Sí. Y ya está, ¿sabes? Y también se ha creado un fandom con todo el tema de los aliens muy curioso. Porque como es algo que tú no puedes explorar, ¿sabes? Como está fuera de tus... Alcance. Está fuera de tu alcance, está en el espacio. Muy poca gente puede ir al espacio. Y ahora que hemos abarcado pues un poco el origen que tenemos, las noticias más recientes, la cultura que hay alrededor de los aliens, para acabar el podcast podríamos hablar de qué creemos nosotros, y también invito a la audiencia a que lo escriba en los comentarios, Sí, sí, sí. qué creen de si los aliens no existen, si han venido, no han venido, vendrán, no vendrán. ¿Qué creéis vosotros? Yo elijo creer. Yo elijo mi lado más científico y menos emocional, en el cual me voy a basar en la datos. paradoja, ¿no? En la paradoja de, por probabilidad, no digo que no lo imaginemos como es, pero puede existir.
Sí, yo creo que en un universo prácticamente infinito, las probabilidades de que haya vida inteligente Sí. son muy altas. Sí, sí, sí. Además, es eso, no hay que mirarse las cosas desde el ombligo, sino hay que mirar un poco desde fuera. Entonces, que se ha desarrollado vida inteligente, no como la creemos nosotros, Exacto. es muy probable. Es muy probable que nunca se sepa dónde están, porque Es que a lo mejor el universo es vasto y enorme. Y se hace grande. o sea, Y se expande Por y nos momentos, alejamos. por Entonces, Pero es que puede darse el caso en que ya existan, pero nunca lo vayamos a conocer, ni ellos no vayan a conocer a nosotros. Entonces, o que existan y se han conocido entre ellos. ¿Sabes? Es en plan. Imagínate. También. ¿Sabes? o de hecho, no se ha comentado, pero antes cuando has dicho lo de las teorías de los científicos y eso, había una teoría, bueno, hipótesis, de que los aliens sí que podrían haber llegado aquí, pero en un periodo muy temprano de la Tierra. Y Es se hubiesen decir, encontrado cuando no vacío. hubiese nada. Solo O cuando dinosaurios. hubiese o vida bacterias. Y hubiesen dicho, va, aquí no hay nada. Puede ser. Puede ser. o también puede ser que vinieran cuando estaban los dinosaurios Y se los comieran. y el meteorito no fuera un meteorito, sino ellos destruyendo la Tierra. Dijeron, potencialmente peligroso. Una pelota de ping-pong de los Y, aliens. y al haber tirado ese bola masa de destrucción, se les hubiesen quedado las partículas que originaron la vida. Sí. También te digo que es gracioso este episodio porque ha sido. Hemos medio desmentido todas las versiones de los aliens que han podido ver tocar la Tierra, pero al final decimos, dejemos creer que hay. ¿Sabes? ver. A ver, por la vida. No, no, sí, sí, pero o sea. Yo escojo creer, lo que no escojo es de que hayan estado. O en un tiempo medianamente reciente. O sea, yo con las pruebas que hay hoy en día diría que no han estado aquí. A las pruebas me remito, señoría. Yo ojalá vengan y pronto. Así sería más gracioso. O sea, Sí, ¿no? sería gracioso. Antes de morirme. Que mi generación. O sea, que nuestra generación vieran que vienen aliens. Claro, ¿Sabes? pero Como es que- eso, a lo mejor los aliens miden 3 centímetros. Sí, 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 pero. O da es una igual. bacteria. Que eso es lo que he dicho antes, que Y no hemos hablado de la forma de transportación. En plan, ¿cómo creéis que vendrían? Porque se dice que vienen en una nave. yo creo que andando. Pero Por el puede, espacio. pero puede que no, ¿sabes? Teletransportación o. Imagínatelos haciendo una vía ferrata. Hiking. No sé cómo llegarán, pero sin romper las leyes físicas. Que eso Pero- es en todo el universo. No hay que. Eso, eso creemos. Don't break the rules. Las reglas están para. Está Para romperlas. romperlas. Exacto. Así que. Podemos dejar este episodio por aquí. Yes. Esperemos que les guste y que nos comenten si creen, no creen y de todo lo que hemos dicho, ¿qué les parece? Y dato curioso, Neil Armstrong, Neil A, al revés es alien. Sí, es verdad. Lo dijimos en un podcast también. Exacto. Joder. Todo se ha dicho en un Ya- podcast. Ya quedan 3 temas de hablar. Dejámoslo en 2,5. Así Bueno, que pues, esos 2 temas y medio serán para la semana que próxima viene. semana. Así nos vemos la semana que. que viene y un abrazo para Chao, todo el mundo. chao. Chao, chao. Y que no se invadan.